Había una vez, en un tranquilo pueblo, anidado entre dulces colinas y paisajes serenos, un venerado sabio llamado Rishi. Era conocido en todo el país no solo por su sabiduría, sino también por su extraordinaria capacidad para guiar a las personas en el control de sus propias emociones. El viaje de Rishi hacia el dominio emocional comenzó cuando era solo un niño. Siempre fue muy sensible, a menudo abrumado por sus propias emociones. Creciendo en el pueblo, fue testigo del caos que las emociones incontroladas podían causar en la vida de las personas. Vio a amigos y familiares destrozados por la ira, los celos y el dolor. Esto encendió en él un profundo deseo de comprender la naturaleza de las emociones y ayudar a otros a controlarlas. Un día, mientras Rishi estaba sentado bajo un majestuoso árbol del cuerpo, observaba el flujo de un río cercano. La superficie tranquila del río reflejaba la paz que buscaba dentro de sí mismo. Se dio cuenta de que, al igual que el río, las emociones venían y iban, eran impermanentes y estaban en constante cambio. Esta percepción se convirtió en la piedra angular de su búsqueda permanente. Rishi emprendió un viaje en busca de orientación de un famoso sabio llamado Ananda, que residía en las altas montañas. Ananda era conocido por su profunda comprensión de la mente y las emociones humanas. Cuando Rishi llegó al eremitorio de Ananda, encontró al sabio en profunda meditación. Sus ojos reflejaban la serenidad de un lago tranquilo. Con gran reverencia, Rishi se acercó a Ananda y compartió su ardiente deseo de aprender el arte de controlar las emociones. Ananda lo recibió con una cálida sonrisa y lo tomó bajo su protección. Durante años, Rishi se dedicó a un riguroso entrenamiento, estudiando antiguos escritos y practicando la meditación diligentemente bajo la guía de Ananda. Rishi aprendió a observar sus emociones sin juzgarlas y descubrió el poder de la conciencia que le permitía presenciar el flujo y reflujo de las emociones dentro de sí mismo. Lentamente, pero con constancia, ganó control sobre los mares turbulentos de sus sentimientos. Un día, después de años de práctica intensiva, Rishi se acercó a Ananda y dijo: «Maestro, he aprendido a observar mis emociones, pero aún me resulta difícil controlarlas. En el calor del momento, ¿cómo puedo realmente dominar el arte de controlar las emociones?». Ananda miró profundamente a los ojos de Rishi, su voz llena de compasión, y dijo: «Querido discípulo, la verdadera maestría no radica solo en observar las emociones, sino en comprender sus orígenes y domar su energía. Las emociones son como caballos salvajes. Para controlarlas, primero debes hacer amistad con ellas, no reprimirlas». Rishi absorbió estas palabras y se dio cuenta de que necesitaba profundizar más en las raíces de sus emociones. Comenzó a explorar los desencadenantes y los patrones que llevaban a sus reacciones emocionales. A través de la contemplación y la introspección, desenredó la intrincada red de sus sentimientos. Para continuar su viaje, Ananda alentó a Rishi a comprometerse con la autocompasión. Rishi comenzó a tratarse a sí mismo con la misma amabilidad y comprensión que ofrecía a los demás. Entendió que la autocrítica y el juicio severo solo alimentaban emociones negativas. Con el tiempo, la autocompasión se convirtió en una poderosa herramienta en su kit de herramientas emocionales. Rishi también aprendió el arte de transformar las emociones negativas en acciones positivas. La ira, en lugar de convertirse en conflicto, podría ser encauzada como una fuerza para el cambio. El dolor, en lugar de paralizar, podría convertirse en una fuente de empatía y compasión. La palabra de la transformación de Rishi se difundió rápidamente en el pueblo y personas de todos los estratos sociales buscaban su guía.
Acudían a él cargados de ira, ansiedad y desesperación, buscando consuelo y comprensión. Con su presencia serena y su profunda sabiduría, Rishi los ayudó a navegar por los mares turbulentos de sus emociones. Les enseñó que las emociones, cuando se comprenden y se controlan, podrían ser aliados poderosos en el viaje de la vida. En lugar de ser arrastrados por la tormenta, podrían aprender a superarla. Un día, una joven llamada Lila se acercó a Rishi con el rostro nublado por la ansiedad. Había luchado con preocupaciones crónicas y miedo, incapaz de encontrar paz dentro de sí misma. Rishi se sentó con Lila en silencio, permitiéndole expresar sus ansiedades sin interrupción. Escuchó con el corazón abierto, manteniendo un espacio de compasión para su angustia. Después de un rato, Lila miró a Rishi y le preguntó al maestro: ¿Cómo puedo controlar mi ans? ¿Y edad? ¿Cómo puedo encontrar paz en medio de este miedo abrumador? Rishi sonrió dulcemente y dijo: Querida Lila, la ansiedad es una respuesta natural a las incertidumbres de la vida. Es vital honrar tus emociones y permitirles fluir libremente. Pero recuerda que la ansiedad no es eterna, es tan impermanente como todas las cosas en la vida. Al experimentar y abrazar plenamente tus miedos, puedes encontrar la fuerza para controlarlos y descubrir la paz interior con el tiempo. Lila comenzó a practicar el arte de controlar sus emociones. Aprendió a aceptar su ansiedad sin resistencia, reconociéndola como parte de su paisaje emocional. Lentamente, pero con constancia, encontró consuelo en la impermanencia de sus emociones, entendiendo que vendrían y se irían como nubes pasajeras en el cielo. A medida que pasaban los años, la reputación de Rishi como sabio que podía guiar a las personas en el control de sus propias emociones seguía creciendo. Personas viajaban desde tierras lejanas para buscar su sabiduría y aprender de sus enseñanzas. El humilde eremitorio de Rishi se había convertido en un santuario para aquellos que buscaban equilibrio emocional y paz interior. Un día, un hombre llamado Arjun llegó al eremitorio. Había escuchado sobre la extraordinaria capacidad de Rishi para ayudar a las personas a controlar sus propias emociones y había viajado desde una gran distancia para buscar su guía. Arjun estaba consumido por la ira y esto había causado estragos en su vida personal y profesional. Rishi saludó a Arjun con una cálida sonrisa y lo invitó a sentarse. La cara de Arjun estaba marcada por la frustración y el resentimiento. Deseaba ardentemente una forma de controlar su ira y encontrar la paz dentro de sí mismo. Rishi, con profunda empatía, comenzó a guiar a Arjun en el arte de controlar las emociones. Explicó que la ira, como cualquier emoción, era un mensajero que transportaba información valiosa sobre necesidades y límites insatisfechos. Al escuchar su ira y reconocer su fuente, Arjun podría comenzar a controlarla. Rishi enseñó a Arjun el poder de la conciencia y cómo hacer una pausa antes de reaccionar. En el calor del momento, animó a Arjun a respirar profundamente, creando un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese momento, Arjun podría elegir una forma más equilibrada y constructiva de expresar sus sentimientos. A medida que los días se convertían en semanas, Arjun practicaba diligentemente las enseñanzas de Rishi. Aprendió a reconocer los primeros signos de ira, dándole la capacidad de dar un paso atrás antes de que ésta lo consumiera. Con el tiempo, ganó control sobre su ira, transformándola de una fuerza destructiva en un catalizador para un cambio positivo. Una noche tranquila, mientras Rishi y Arjun se sentaban junto al fuego y las llamas bailaban al ritmo de la noche, Arjun, ahora un hombre transformado, susurró: «Maestro,
Me has mostrado el camino para controlar mis emociones, especialmente mi ira. Te estaré eternamente agradecido por tu guía. Rishi sonrió y respondió: Arjun, recuerda que fuiste tú quien encontró la fuerza dentro de ti para controlar tus emociones. Yo simplemente soy una guía. La verdadera maestría está en tu capacidad de controlar tus emociones y encontrar la paz dentro de ti mismo. Arjuna sintió con profunda comprensión. Entendió que el arte de controlar las emociones era un viaje de toda la vida, no un destino. Requería paciencia, resiliencia y compasión inquebrantable, tanto para uno mismo como para los demás. A medida que pasaban los años, Rishi seguía sirviendo como luz guía para aquellos que buscaban controlar sus propias emociones. Su humilde eremitorio seguía siendo un lugar de consuelo y transformación para innumerables individuos. Cada persona que dejaba su eremitorio estaba dotada de la sabiduría necesaria para navegar por el complejo terreno de sus emociones. La vida de Rishi se convirtió en un testimonio del poder transformador de la comprensión y el control de las propias emociones. Sus enseñanzas habían inculcado en las personas la capacidad de surfear las olas de sus sentimientos, en lugar de ser arrastradas por ellos. Les había dado el poder de encontrar paz y serenidad dentro de sí mismos, a pesar de los desafíos de la vida. La historia de Rishi, el sabio que dominaba el arte de controlar las emociones, nos recuerda que las emociones son parte de lo humano. Experimentándolas en lugar de reprimirlas o ser controlados por ellas, tenemos el poder de comprender y canalizar su energía para el crecimiento personal y el cambio positivo. Todos podemos esforzarnos por convertirnos en maestros de nuestras emociones y encontrar la serenidad que yace en lo más profundo de nuestros corazones. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Escríbelo en los comentarios. Te deseo vivir en paz para siempre y espero verte siempre aquí en el canal El Secreto del Samadhi. Hasta pronto.